Bien, jóvenes, nos estamos acercando a, a la mitad más o menos del semestre y hay que rendir un parcial. Vamos a rendir dos parciales. Y entonces estaba mirando qué día quieren rendir el parcial, va a ser presencial. Podríamos hacerlo, vamos a terminar este tema y el próximo tema es transductores. Y de repente dejar los transductores y avanzar otro tema. Eh, Tenemos clases el 4, el 6, el 11, el 13. Podríamos rendir, si les parece, el jueves 13. Porque después, la siguiente semana, cuidado que nos toque paro y ahí estamos fregados. De todas maneras, si entráramos a un paro, para que no se perjudique, nosotros seguiríamos avanzando en nuestra materia normal, vía Zoom, y cosa de que podamos terminar y podamos normalizar nuestro avance de materia y que ustedes le saquen el provecho correspondiente. No me flojeen, estamos a prácticamente 2 meses de que esto se termine. Cuando digo esto se termine es de que diciembre, estoy mirando diciembre, va a terminar hasta yo creo que hasta el viernes 16 y del 19 al 22, de repente estamos metiendo notas, o al viernes 23. O sea, no queda más nada. Y en la medida que nos podamos terminar, apurar y ustedes se liberen, es mejor. Porque después se superpone todo y cada día rinden una materia y no tienen tiempo para estudiar, seamos honestos. A mí me parece que es una programación muy mala la que deberíamos tener fechas bien fijas para cada materia. Y no puede ser posible de que todos los días tengamos que rendir una materia. No, no, no. Yo honestamente discrepo con esa programación. Y es por eso que me vengo adelantando para terminar y que ustedes, liberarlos a ustedes y ustedes puedan dedicar su tiempo a otras materias más importantes. Bien, ustedes me dicen qué día quieren el examen. Y lo tenemos que dar, así que no le saquen el foto a la jeringa. Puede ser, vuelvo a repetirles, martes 11 o jueves 13. Va a ser presencial. Jueves 13, pues. Jueves 13, ingeniero. Jueves 13. Puta, toditos son cortados por la misma tijera, ¿no? Cuanto más lejos, mejor, ¿no? Pero, hombre, ¿por qué? Es que Cuanto tenemos más otros exámenes, ingeniero. Para estudiar mejor, pues, ingeniero. ¿Acaso estudian? Estudiamos, ingeniero, en su ¿Acaso miran las materia. presentaciones que les envió? ¿Cuántos son los que miren? Miren, hay 50 inscritos en la... Hay 38 que participan. O sea, 38 por el doble, el 76%. O sea, el 24% ni va a aparecer ni va a figurar. Ah, pero el día del examen, toditos van a estar. O uno y otro va a faltar. Y hoy día tengo bastante asistencia, porque las clases anteriores, pues les dije, no, les voy a tomar asistencia, entonces ahora aparecen todos. ¿Ustedes vienen por la asistencia o vienen por aprender? Hay una diferencia, pero sustancial.
Y eso que me dices de que así tengo dos días más, mejor. Uy, yo te diría, ¿por qué, por qué no el 10? ¿Por qué el jueves 13? Martes 11, perdón. Yo elegiría martes 11. ¿Por qué? Porque tengo el fin de semana para estudiar. En cambio, el jueves tengo clases lunes, tengo clases martes, tengo clases miércoles. Y el jueves a primera hora voy a rendir. Pregunto. Me pregunto. Tenemos más tiempo para estudiar. Mentira, hombre. Mentira. Pero ustedes deciden. ¿Cuándo quieren? Pongámonos de acuerdo. Lo importante es que vamos a rendir el examen. Díganme cuándo quieren. Ingeniero, ¿va a ser en horario de boleta? Claro. Jueves 13, porfa, Inge. No, no hay problema. Ustedes definen. Pero quiero escuchar a tus otros compañeros. Por mí, jueves 13, ingeniero, porque yo tengo otro examen el día lunes. Jueves 13. Bueno, Jueves 13. jueves 13. Bueno, Atención. El horario, 7:30, 8. 8. Porque si a las 7:30, por los colectivos a las 7:30, no llega ninguno. A las 8 puede ser que llegue. O quieren 8:30. No, no tengo problema. 8 está bien, ingeniero. 8:30. ¿Qué? 8 está bien, ingeniero. Ok. Es bien complicadito el horario de las 8. Esta mañana salí para ir al odontólogo a las 8:45. He llegado 8 y casi 20. Increíble. Todo bien, todo bien, todo bien. Tenía que ir por allá la Cushing y casi tercer anillo. Antesito. El miércoles todo estaba lleno. Impresionado quedaba. Todo el mundo llevando a los hijos y todo el mundo yendo a trabajar a las 8 de la mañana. Por eso les preguntaba para no caer en el error de que no lleguen a tiempo. Bien, vamos entonces con las características estáticas de los sensores. Nos vamos a juntar ahí en la escalera de nuestro módulo y voy a conseguir, obviamente que voy a ir a pedir aula antes, entonces vamos a llegar y vamos a tenerlo listo. Bien, vamos a ver las características estáticas. Pero tengo dos chats, a ver, veremos de qué se trata. Jueves, ok. No hay problema, jóvenes, si es quedó definido el jueves. Va a ser presencial. Bien. No se me van a enfermar, ¿no? No me van a aparecer con certificados. Son unos diestros, son unos genios. Uy. Bien, vamos con las características estáticas. Las características estáticas son las características al régimen permanente. He aprovechado el día jueves
Les he enviado unos diagramas de Bode para que el que quiera investigarlo, que lo vea. Los electrónicos lo van a ver con el ingeniero del barrio. Pero estamos acá y lo que queríamos ver era de que los sensores tienen un comportamiento, un transitorio, que es, decimos transitorio, los eléctricos lo ven como una perturbación en los sistemas de potencia que duran milisegundos, ¿sí? 8 ciclos de un cortocircuito o alguna perturbación que se mete a la red. Pero si es un transitorio, de esas características puede desaparecer, pero el transitorio en un cortocircuito es una energía infinita en brevísimo tiempo, entonces hay que tener cuidado y todos los sistemas de protección tienen que evacuarlo. Sin embargo, en el tema de los sensores no es así. Tenemos esta parte que es, miren, es nomás, lleva inclusive minutos el arranque de una máquina. En una turbina a gas, esto se lo ve. Es exactamente lo mismo. Y este tiempo puede variar dependiendo qué tipo de máquina y quién es el que apunta a la máquina. Desde 9 minutos y lo puede hacer hasta casi 16, 18 minutos. Y ahí es donde difiere el concepto de quién es el que está programando la secuencia del arranque. ¿Por qué digo esto? Porque el electrónico se va y hace el ajuste en función de lo que dicen las especificaciones del fabricante. Entonces él dice, 9, no, le vamos a dar 10, 11 de repente. En cambio, el mecánico dice, no, a ver, va a haber una solicitación térmica dentro del arranque. Entonces dice, no, voy a hacer más cauto el tiempo, le voy a dar más tiempo para que el material por el efecto térmico se pueda adecuar mejor. Es verdad. Y entonces ellos van generalmente entre 10 y 12. Unos van 9, 12 y los otros van 12, 14. Esos son más o menos los tiempos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hay diferencia. Porque cuando se cumplen los ciclos de operación y uno tiene que hacer el reemplazo principalmente de los árabes, de la parte caliente de la máquina, ahí se ve el mayor o el menor deterioro. Algunos no son salvajes y le ponen 9. ¿Tiene una ventaja? Claro que todo tiene una ventaja, tiene una razón. Más rápido está la máquina en la secuencia de arranque y entonces llega a este punto más rápido. Y cuando estoy en este punto, la máquina entra al proceso de sincronización automática y listo. Y se acopla. Pero cuando el problema tengo una perturbación al sistema y el sistema está oscilando, de nada me sirve arrancarlo rápido. Si de repente no voy a poder sincronizar. Pero estamos en unos rangos bien estrechos. Entonces a veces, dependiendo quiénes están por ahí, agarran y dicen, no, lo voy a sincronizar en forma manual. Y entonces cuando llegan determinadas condiciones, ¡pum!, y lo cierras. Pero la sincronización automática es una maravilla, es muy rápido, te das cuenta, ¡pum! Cuando está el problema, el sistema oscilando, es más dificultoso, pero va a depender qué tipo de máquina, quién es el operador y en qué condiciones está el sistema. Una vez de que la máquina entró en operación, eso se estabiliza y tengo un régimen permanente. Y hemos visto de que tengo, unos dicen 1%, otros dicen 2,5, o sea 5, ¿sí? El ancho de la banda. Pero al margen de ello, eso dependerá pues seguramente del proceso que están mirando. De todas maneras, miren, no es lo mismo el transitorio
en el control que un sistema eléctrico. Un sistema eléctrico es muy rápido, un segundo es una eternidad. Aquí todavía son minutos hasta que se estabiliza. Y esto depende, obviamente, de las condiciones del sistema. ¿Cómo serán tus constantes? A, B, C, ¿no? Principalmente. Bien. Y entonces ya he llegado al término de estabilidad con el comportamiento estático. La velocidad de respuesta, esto es el ancha de banda de la que estábamos hablando. Sí, miren, 5% y en otro caso ya está, es menor. Hablamos del 1%. 99 más menos 1, ¿sí? Ahí está. Miren, lo que les decía. Dependiendo qué tipo de sistema, qué tipo de control es, qué exigencias tengo, bueno, eso lo tengo que definir y lo tengo que programar. Bien, pero miren, esta es una sobreelongación y hay un amortiguamiento. ¡Pum! Entro en el valor. Bien. La banda de establecimiento, la respuesta frecuencial y entramos a las características estáticas. ¿De acuerdo? Todos los sensores en mayor o menor medida cumplen con esto. Pero ahora vamos a ver era el tema de los tiempos, de la velocidad. Ahora vamos a ver las características estáticas, que son tan importantes como las anteriores. Inclusive mucha gente le da más valor a esto, porque el transitorio, bien, ¿puedes hacer algo? No. Acá las características estáticas son las que vas a necesitar para poder reemplazar un sensor, porque el sensor no tiene vida infinita. Y lo más probable es, no vamos a ir a hacer desarrollo de sensores, pero sí vamos a ir a hacer nuestra ingeniería en función de seleccionar el sensor más adecuado. Bien, las características estáticas de los sensores, instrumentos y sistemas de medida están presentes y disponibles después de un tiempo transcurrido para llegar a un régimen permanente. Ya ha pasado mi transitorio, pueden ser minutos, vuelvo a repetir, pueden ser minutos hasta que la máquina ha llegado a su velocidad nominal y está en condiciones de poder producir o tomar carga. Este valor se cuantifica en términos de error. Miren, qué interesante que es. Las características estáticas describen la conducta del sensor en régimen permanente o cambios muy lentos de la variable que se desea medir. Las características dinámicas importantes de los sensores y sistemas de instrumentos se encuentran en las especificaciones técnicas del fabricante. Esa especificación técnica es lo que llamamos en inglés el brochure, ¿sí? La hoja en castellano vendría a ser la hoja técnica. También le llaman el data sheet, ¿sí? Data de datos, hoja de datos, hoja de especificación. El brochure es el manualcito que te da el fabricante y en todo lo vemos, ¿eh? Vas a comprar un fármaco y tienes tu brochure, te dicen qué problemas puedes tener, cada qué frecuencia puedes tomar, qué problemas te puede ocasionar. Bueno, aquí más o menos de eso mismo se trata. Te dice, oye, tu sensor tiene estas características estáticas, dinámicas, o por lo menos, si no tienes ello, seguro que tienes la chapa que llamamos del equipo. Vayan a cualquier aire acondicionado y van a ver, hay una chapita. Si no está en un lado, está en la parte trasera, que te va a decir, oye, la tensión para la que ha sido diseñada, su corriente, su ITH y otros condimentos más que pueda tener, que es conveniente conocer, porque con ese amperaje, vos seleccionas el conductor, vos seleccionas el termomagnético que vas a colocar como protección. Así de fácil, ¿no? Y además, si es
alterna, si es continua, pero ya sabemos que va a venir para 220. Bien. ¿Por qué? Porque el que ha comprado el equipo ya tenía una precaución de especificar que va a trabajar en un sistema de 220 voltios, de una fuerza electromotriz. Se debe tener presente que las características estáticas y dinámicas de los sensores varían con las condiciones ambientales del sitio donde serán instalados. Esto es interesantísimo. Y jóvenes, y más vale que empiecen a tomar nota. Si se van a La Paz, tienes problemas de presión, pero la temperatura es baja. Te vienes acá a Santa Cruz, la temperatura está muy cerca, está a 97% del nivel del mar, pero tu problema es temperatura. Y entonces, ¿qué tipo de instalación va a requerir ese equipo que estás queriendo instalar? ¡Wow! Es por ello que es importante definir e indicar las constantes de tiempo más relevantes. Bien. Al elegir los sensores e instrumentación, quedan definidos los principales parámetros y características que se definen e indican como valores nominales. Es bien importante esto. Y fíjense lo que les voy a decir. Estábamos revisando con un joven el sábado y mantenimiento. Y ahí está, los mantenimientos. ¿Y cómo haces el mantenimiento de un motor? No hago inspecciones visuales. No puede. A ver. A ver, usa tu sentido común. ¿Cómo haces el mantenimiento de tus equipos, de tus motores, que me dices que son el problema? Una empresa X. Y ahí está el problema. ¿Hacemos ingeniería? ¿O qué tipo de ingeniería estamos haciendo? Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, estás queriendo con el 9%, 8%, 7%, 9, 7, promedio 8%, que tiene la incidencia de falla del mantenimiento, estás queriendo solucionar todo el problema de diseño, instalación, montaje, puesta en servicio. No, padre querido. Si tu diseño está mal, cuando vayas a fabricar, hay probabilidad de que te equivoques en la fabricación. El diseño, 40-45. La fabricación, 20-25. Si es 45, ya estamos y 25 son 70, ¿sí? La puesta en servicio. 12, 14. La operación, otros 10. ¿Cuánto te queda? Te queda 8% para el mantenimiento. O sea, hay problemas y fallas también por operación. Pero ¿dónde está lo sustancial o medular? En la ingeniería, en la fabricación y en el montaje. Lo peor, este 75%, 75, 80, dependiendo qué tipo de es ajeno a vos. Para vos de repente está el último 30. El montaje de tu sensor, la operación de tu sistema y el mantenimiento. ¿Qué mantenimiento le vas a hacer al sensor? Y a tu equipo que estás supervisando. ¿Has montado bien tu sensor? Esos sensores de aproximación
fueron bien instalados. Son bien dificultosos. Por eso cuestiono el tema. Se aflojan y tienen espacios muy chiquititos y ¡pum! ¡Chao! Paraguay. Y te va a ir a la secuencia de parada tu sistema. Pero no vas a tener la velocidad de referencia. ¡Chao! ¡Pum! Se paró tu sistema. Tienes vibraciones. Se sueltan los sensores y los niveles de vibración se empiezan a disparar. Y entonces vos tienes en el display para hacer el seguimiento. Y si no tienes seguimiento y ves algo raro, buscas en la memoria y puedes reproducir y ver qué es lo que está pasando, cuál es la tasa de crecimiento, por qué se incrementó esta última semana. Puede ser un problema del sensor. Bueno, y si el sensor sale de operación, no te registra nada, ¿te va a parar tu sistema? No. Porque se pone en redundancia, se pone por áreas, entonces verifica. Y como tienes un programa, pero te tienes que dar cuenta. Tienes que estarlo mirando permanentemente ese tu control. Y entonces, aquí volvamos al tema del motor eléctrico. Se me quema. ¿Y por qué se me quema? ¿Por qué se te quema? ¿No habrá un problema de diseño? ¿Has medido tus corrientes? ¿Y qué es pues la inspección visual que haces? No es que hacemos inspección visual. Tienes un termovisor. Le haces pruebas de vibración. Le mides la corriente de arranque y la corriente nominal de tu motor. ¿Está bien alineado tu motor? Entonces, a ver, ¿de qué mantenimiento me estás hablando? Y claro, porque lo que han escuchado, y encima el tutor que no sabe, porque es ingeniero, sí, pero es ingeniero de escritorio, no es ingeniero de planta. Entonces, obviamente que lo guía, pero no lo guía bien. Y la pregunta, ¿y por qué ya y les pregunto a ustedes, ¿por qué ya no usamos fusible con los motores? ¿Por qué ya no usamos los famosos fusibles? Tan lindo elemento de protección. Porque a ese no lo puedes toquetear nada. Viene calibrado de fábrica, lo colocas y trabaja. Y si se quema, ya. Vas a puentear. ¿Y cómo lo vas a puentear? Porque él, por decirles algo, ese fusible está calibrado para que trabaje con 10 amperes. Con 10 se va a calentar y si tienes mucho tiempo, de repente aquí, ¡pum!, va a salir. Pero en realidad debería saltar con 11 amperios. ¿Sí? Entonces, le vas dando sobrecarga, 10% de 10, 11 amperios. ¡Pum!, saltó. Y después traes un fusible. Como no compran, entonces lo haces hechizo, puenteas unos hilos de cobre y lo pones. ¿Y qué problema? Ningún problema. ¿La máquina sigue trabajando? Sigue trabajando. Pero no tiene protección. ¿Por qué? Porque le has puesto 2 hilos y de repente tiene protección para 14, pero tu máquina tiene que parar con 11. Y entonces quema tu motor. Y entonces, esos elementos, por la incomodidad, por esta incomodidad de ir a comprar lo que se tiene, son lo que se llama el guardamotor, que es el que te protege el 10% de sobrecarga.
Vamos a pensar que tu motor tiene 8 amperes. El diento de 8, 0,8. Y entonces tienes que comprar un guardamotor de 5, 3 a 15 o de 12, según lo que consigas. De 10 sería lo ideal. Y entonces vos gradúas. Con un destornillador tienes una ranurita y haces girar como si fuera un potenciómetro y lo llevas al 8.8. El 10%. Ese tanto también. No, de repente, si quieres, dale un poco menos. Vas a tener las certeza. Pero esa es tu corriente de tu motor, que está más o menos al 90%. No puedo comprar un motor para hacerlo trabajar en la corriente nominal. No, diseño. No puedo comprar sensores que quiero medir hasta 100 grados de temperatura. No, tengo que comprar hasta 120, hasta 150. Ahí, ahora vamos a definir esas características, el famoso range, el rango. Y entonces, preste atención, porque mañana van a estar con problemas en las plantas y ¿quién lo soluciona? Si vos no lo solucionas, van a traer otro ingeniero. O de repente va a haber ese otro ingeniero, va a ser tu jefe. Pero a veces el jefe tampoco sabe. Entonces vas a traer un consultor externo. Porque así se maneja. Bien. Entonces, la información técnica está en el datasheet, o también en el brochure, en la hoja técnica, en las especificaciones técnicas de tu máquina en general y de tu sensor en particular. Y no solamente del sensor en particular, sino de distintas partes. Bien. Características estáticas. La terminología empleada en instrumentación en los sistemas de control sigue la recomendación de la SAM. Ya lo conocen ustedes. ¿Y cuáles son? Si no me equivoco, son 8. El campo de medida, el range. El alcance, el span. La exactitud, ya la conocemos. La precisión, también la conocemos. La zona muerta. La sensibilidad. La repetitividad. Y la histéresis. Son los 8. Estas características en su conjunto van a definir las características de la instrumentación de los sensores que estás utilizando. De la instrumentación de los sensores. Ojo, ¿no? Decimos instrumentación industrial. Pero en realidad, ¿la instrumentación qué es? Van a ser como los patrones con los cuales voy a verificar el estado de operación de los sensores. ¿Me dejo entender? La instrumentación viene a ser una etapa de control de calidad de que ese sistema esté operando en las condiciones adecuadas. Y entonces tengo, por ejemplo, tengo las máquinas, tengo los sensores de vibración, pero me consigo un equipo, ¿sí?, que me permita detectar las vibraciones. Y me compro un instrumento llamado analizador de vibraciones. Y les cuento que no es barato, cuesta como 20, 30 mil dólares. Temperatura.
Tengo que conseguirme, no sé si un termógrafo o de repente inclusive un instrumento que me mire todo el gradiente térmico de la máquina, porque con ello voy a determinar, con otro, con la pistolita, esa es una pistolita, ¿no? Es agarrar, encontrar una aguja en una sala, en cambio, cuando vos tienes una cámara termográfica, ¿qué haces? Sacas una foto y tienes todos los gradientes térmicos. Y además tienes un software para hacer el análisis correspondiente. Miren que había sido distinto, ¿no? Quiero hacer aislación. Ah, necesito un Megger. Ah, quiero voltaje, quiero corriente. Ah, pinza, voltímetro. Y tengo que conseguirme un fluke, no marca el chancho. Y ese fluke lo tengo que mandar y lo tengo que hacer calibrar cada determinado periodo para que ver que el error es mínimo. Aceite, tengo que hacer pruebas de los aceites, su viscosidad, su humedad, las impurezas que tiene, qué tipo hay, y en función de ello se van determinando qué es la parte que se está degradando. Entonces, mira, viene de tu cojinete, mira, viene de tu rodamiento, mira, viene, hay limalla, ¡wow! ¿De dónde viene esto? Y entonces, del análisis, vos determinas el origen de ese desgaste. Entonces, fíjense, algo tan simple, instrumentación. Está por encima de los sensores. Los sensores es la primera línea de fuego. La instrumentación son controles para mis sensores. Y no sé por qué me llaman instrumentación industrial a esta materia. Antes eran componentes de control, que me parecía un poco más sensato. Pero no hay genios, entonces esos genios vienen y les ayudan todo. Sin embargo, lo que no estamos juzgando a nadie, solo estamos analizando las características técnicas que necesito conocer de cada sensor, e inclusive de la instrumentación que quiero comprar. Y entonces la instrumentación, seguro que lo que voy a buscar en esa instrumentación es de que sea más preciso, más exacto, de que el rango de medición sea más amplio, porque voy a medir en una máquina chica, voy a medir en una mediana, voy a medir en una grande, entonces los rangos de temperatura no son los mismos. Por ejemplo, hay transformadores de corriente de 5.000 amperios, como también hay de 200, de 300, de 500, de 1.000, de 2.000. ¿Cuál va a ser la capacidad de esa instrumentación con la que vas a medir? Es un aislador, es un equipo para medir la aislación. Un tangente delta, por ejemplo, con un tangente delta puedo medir un equipo de media, de alta y de extra alta tensión, con 10.000 voltios. El Megger con 5.000 voltios, pero ahora el problema es cómo vas a interpretar esos resultados. Entonces, señores, tengan cuidado con estas, cada uno de estos características que no las defino yo, las define la SAP. El campo de medida Wolfsrach. Ahora se van a dar cuenta. Son valores máximos y mínimos registrados por la variable de entrada y salida del sensor. Es el conjunto de valores de la variable medida comprendida dentro del límite superior e inferior, por ejemplo, de -20 a 60. El range
80. No voy a comprar de cero, de menos 50 a 100. No, necesitaría de repente antieconómico. Igual que acá. No compraría de 0 a 300, sino especificaría esto, de 100 a 200, porque de repente voy a trabajar en el orden de los 180, 200, entonces no me sirve y entonces voy focalizando en qué lugar de esa escala voy a trabajar. En este caso, el range es de 200 grados centígrados, definida por las condiciones de especificación del trabajo. Y entonces el fabricante me va a dar esa facilidad para que yo pueda elegir en función de mi necesidad y no tener que pagar fortunas. Y entonces, miren, aquí aparece el campo de medida, en este caso de menos 20 a 60 estaría menos 20, a 60 estaría acá. En el otro caso, no, estaría de acá, no sé, de repente por acá de 100 a 300. ¿Sí? Esto es lo que me define el campo de medida. Bien. El alcance o span. Punto de mayor valor, punto superior del rango de medida. En un caso es 60 y en el otro caso es 300, ¿sí? Para los ejemplos anteriores será 60 y para el segundo será de 300 grados centígrados. Están bien definidos. Y aquí también, miren, hay determinados errores que voy a tener que ver cuál va a ser el error que puedo tener o aceptar ese span, ese alcance. ¿Sí? Y esto va a tener, obviamente, que tener la calidad del equipo con el que estoy trabajando. ¿Se acuerdan? Cuando definía una medida, definía por el valor que tenía la medida. Poquito. Era poca bolsa. Darwin, Melgar, Edwin, está trabajando tal vez con bolsas de carbón, no va a ser chubasco. Exactitud. Es la desviación de lectura de un sistema de medidas respecto a la entrada conocida. Pero estaba mirando la medida, ¿no? Decíamos que es la medida, la tolerancia y la unidad. La exactitud es la desviación de la lectura de un sistema de medidas respecto a la entrada conocida. Es el mayor valor esperado del error entre la señal medida y el valor ideal. Sobre varias medidas, de la variable es el promedio del valor real de la medición, es decir, el error, que debe tender a 0 comparado con el valor ideal previamente definido. La exactitud es el verdadero valor de la medición que se puede detectar sin errores sistemáticos positivos o negativos. La exactitud de una medición debe ser tan alta como sea posible. Están en el centro, ¿no? La exactitud, o también les llaman accuracy, es la característica del instrumento de medida por la que tiende a dar lectura próxima de la magnitud. Bien, es decir, Julio, Vargas. Apareció una hora detrás, una hora tarde. Es decir, es el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o valor ideal
considerando este valor ideal como si fuera el verdadero. Ejemplo, un instrumento de temperatura para una lectura de 150 grados centígrados y que posee una exactitud del 0,3%. El valor real de la temperatura será 150 más menos este margen de tolerancia. Y hasta que es grados centígrados, ¿sí? Es decir, el 3% de 150 es 0,45. El valor estará comprendido en 150,49 y 149. El rango, o perdón, está la tolerancia de la que estamos hablando. ¿Sí? Aquí se lo ve, miren, 150 más menos 0,45 en grados centígrados. Precisión. ¿Está entendido este ejemplo? Sí, ¿no? El 0,3% de 150, ¿cuánto es? 0,45. 0,3 en 100. Y la mitad de 50, lo sumo, 0,45. Entonces, ahí está, hemos dicho, valor, la tolerancia y la unidad. Están los tres elementos acá. Es la medida, la tolerancia y el valor medido. ¿Eso qué significa? De que estoy dentro de esta medida, en más y en menos. Entonces, en más y en menos. Bien. La precisión es la tolerancia máxima permitida del instrumento durante la medición. Es el registro o valor a controlar según sean las características del instrumento. Se expresa frecuentemente por un porcentaje del valor máximo del espacio. Y ahí, mire, la precisión. La tolerancia de la medida del sensor o el instrumento define los límites de error cometidos cuando se lo emplea en condiciones normales de servicio o durante un determinado tiempo. Hay 4 formas de expresar. En tanto por ciento del alcance, que es lo más usual. Directo, en unidad de la variable medida. En tanto por ciento de la lectura afectada. Y en tanto por ciento del valor máximo de la medida. Ahora vamos a analizarla cada uno porque tenemos que interpretar. Acá hay dos, no sé cómo definirlo. Acá hay dos, hay un término muy interesante, ¿no? No sé si conocen la palabra piola, ¿no? También los llaman fatiguillas, ¿no? El fatiguilla es aquella persona que está acelerada por llegar. El piola vendría a ser una persona muy cómoda, tranquila. Después de una hora vienen a tomar el colectivo, claro que no lo van a encontrar. La precisión, ¿sí? Formas de expresar en tanto por ciento del alcance. Mire, siento con una precisión de más o menos 0,5%. Entonces calculo el 0,5% de 150 y lo tengo que multiplicar por 200 y por 100. Y esto me va a dar, esto va a ser igual a 150 más menos
1 grado centígrado. ¿Qué es lo que estoy tomando acá? Mira, estoy tomando el valor, pero acá lo estoy multiplicando por 200 sobre 100, porque esto no voy a tener un valor de 150, seguro que va a ser más. Bien, directamente en unidades, yo más o menos 1%. Es significaría que tendría igual que este valor, 150 y 151. En tal por ciento de la lectura, más o menos 1%, 1% de 150 sería 1,5. Y entonces tendría 150 más o menos 1%, 1,5 grados centígrados. Ya no es por ciento. En tanto por ciento del valor máximo de la medida, más o menos 0,5. Si tengo 300, tendría 150, 1,5. Ahora mire, y compare. Este con este se iría y este con este también se iría. Equivalentes, serían equivalentes. Y entonces, aquí el problema de la precisión es cuál es el valor que vas a considerar. Casi siempre se dice 1% del valor. La calibración que el fabricante recomienda en sus manuales, el datasheet, la hoja de datos, corresponde al valor que alcanza el instrumento después de 1 año de servicio. Uy, ¿qué te está diciendo? De que por 1 año de servicio, la medición que vas a tener no va a ser confiable. Y entonces vas a necesitar recalibrarlo. Cuando se desea obtener la máxima precisión de un instrumento en un punto determinado, se debe calibrar únicamente para ese punto de trabajo sin considerar los valores intermedios. Por ejemplo, tengo un equipo que trabaja de 0 a 100 grados, pero el proceso trabaja a 80%, o sea, a 80 grados centígrados. Entonces, lo que tengo que calibrar no es de 0 a 100, sino el valor del 80. Bien, un termómetro, por ejemplo, de 0 a 150 grados centígrados y una precisión de 1% en un baño de temperatura constante de 80 grados centígrados debe ser calibrado para el valor de 80, no entre 0 y 150, de modo que la precisión en el punto de trabajo a los 80 grados sea el máximo. Es obvio que para los valores restantes, en particular los correspondientes al extremo, se apartarán de más o menos 1%. La precisión del instrumento se considera especificado por el usuario, definidos y fabricados para cumplir ese requerimiento. Es decir, tengo un problema que quiero reemplazar, tengo que mirar cuál es el instrumento que va a cumplir con esa especificación. Y entonces buscaré distintos fabricantes. O, si no tengo en el medio, tengo que importarlo porque es un instrumento muy especial, lo que se hace es, se invita a una licitación pública y se presentan los que quieren. Y entonces ellos te van a traer, ellos van a hacer la selección para que cumpla lo especificado. Los fabricantes suelen considerar los valores de calibración y recomiendan su frecuencia. Ejemplo, la calibración de un instrumento en fábrica tiene una precisión de calibración de más o menos 8%. Bien. El control de calidad me dice, oye, la probabilidad es 0,9. Mira, es mayor. He calibrado 8, pero el control de calidad me dice, oye, hay equipos que vienen
con 0,9. ¿Sí? Y entonces el fabricante, ¿qué te va a ofertar? La data para el usuario va a ser 1%. ¿Por qué? Porque su error debe ser menor al que te está ofreciendo. Porque después vos vas a ir y vas a decir, no, ¿sabes qué? Vos me vendiste esto y esto no cumple, y te lo demuestran y se arman terribles problemas. Con ello, se pretende tener un margen de seguridad para compensar los efectos de la diferencia de precisión realizadas por las personas que efectuaron la calibración y cumplir con las especificaciones del usuario y de las normas. Miren que no había sido tan sencillo, ¿no? Diferencia entre exactitud y precisión. Un manómetro con escala de 0 a 5 bares mide 5 bares. Mediciones realizadas en la misma concesión, dando diferentes lecturas distribuidas según una curva de Gauss. El manómetro será exacto cuanto más próximo esté al valor de 5 bares. Y será más preciso cuanto menor sea la dispersión de sus unidades. ¿Sí? Es decir, su tolerancia. Y entonces defino estos conceptos de exactitud y precisión, principalmente con el manejo de los datos estadísticos. Y acá están, ¿no? El concepto. Este es preciso y exacto. Este es preciso. Este, miren, mucha dispersión. Este otro también. Este es el que me sirve. ¿Sí? Este, dependiendo lo puedo aceptar. Pero estos no. Los instrumentos de medida son diseñados por los fabricantes para ser exactos y periódicamente se deben calibrar para que sean precisos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Este es el objetivo. Y si tengo esto, lo que tengo que hacer con esto es traerlo al centro para que sea exacto. ¿Cómo? Calibrando. Bien. La famosa zona muerta. Es el campo de valores de la variable operacional que no hace variar la indicación o la señal de salida del instrumento. Es decir, ante cambios de la magnitud de la variable operacional, el instrumento no produce respuesta. Viene dado por un tanto por ciento del alcance de la medida. Ahí está, miren. En esta zona muerta no hay nada. Esto es lo que me permite. Y esto en todos los sistemas están presentes. Hay un tiempo muerto. Y tengan cuidado con esto. Por algo el fabricante lo define. Ejemplo, la lectura de 150 grados centígrados, que este es el valor de la temperatura, con un alcance de 0,1%. Es decir, 0,1 de el rango de 200 sobre 100 va a ser igual a más o menos 0,2 grados. Lo estoy calculando. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto? ¿De dónde salía? Si se les ha pasado de algo. ¿Qué era esto? ¿De dónde sale esto? De acá, ¿no? Exactitud del ejemplo. Miren, acá está. ¿Esto qué es? 300 menos 100, 200. Este es el valor con el que estoy trabajando. $200 de 100%. Bien, y de allí sale este valor. ¿Sí?
No se dieron cuenta este valor, ¿no? De dónde salía 200 sobre 100. Aquí después está repitiendo. La precisión del instrumento se considera especificado por el usuario, definidos y fabricados para cumplir este requerimiento. Y entonces, el fabricante puede tener distintos modelos, no siempre el mismo, y vos vas a seleccionar. Los fabricantes suelen considerar los valores los valores de calibración y recomiendan su frecuencia. Bien. Acá está. Bien. La zona muerta. Ahí está, es decir, de 150.01 y aquí está, ¿no? Como lo calculo. Este es la zona donde está trabajando el sensor de acá a acá. Era de 100 a 300. En este caso no está definido, ¿no? Por eso que agarró el ejemplo anterior. Sensibilidad. Característica de mayor o menor variación de la señal de salida por unidad de entrada. Esta sensibilidad, qué importante que es, de que pequeñas señales sean detectadas. El sensor es más sensible cuanto mayor sea la variación de salida producida por una determinada variación de cuadro. La sensibilidad se mide por la relación magnitud de salida sobre la magnitud de entrada. Cuanto más grande es la salida para la magnitud de entrada, más sensible es el aparato. En los transductores lineales, esta relación es constante en todo el campo de medida, mientras que un transductor de respuesta no lineal dependerá del punto en que se mida. Y entonces, miren, hay determinadas, en este caso, no estoy midiendo en forma continua, ¿sí? La sensitividad empleada para describir el mínimo cambio de la especie sensada que el instrumento puede detectar. Es la razón entre el incremento de la lectura con el incremento de la variación que lo ocasiona. No puedo mirar que la sensibilidad va a ser un diferencial. Es una razón de cuánto se ha incrementado en la unidad de este incremento. Y entonces, esto es bien discutido porque puedo tomarlo como el punto tangente como también el punto secante. Es la razón del cambio de la variable de salida frente a los cambios de la variable de entrada. Y aquí tengo la sensibilidad, va a ser la variación de Y respecto de X. ¿Cuánto va a variar esto en esto? La sensibilidad del instrumento de temperatura, si la sensibilidad del instrumento de temperatura es de 0.05%, en un intervalo de 100 a 200, a 300, perdón, sería 200 para las condiciones especificadas de trabajo. El valor sería, ya lo hemos visto y lo hemos calculado este valor, ¿sí? No se debe confundir sensibilidad con la zona muerta. Por ejemplo, un transistor electrónico de 0 a 10 bares. La precisión pasa de 5 a 5.5 bares y la señal de salida pasa de 11 miliamperios a 12.3 miliamperios de corriente continua. ¿Cómo se calcula la sensibilidad? Va a ser la diferencia de estos 12, 13, 11, 9 y
El transmisor va a pasar, miren, este transductor va a pasar, estoy en el orden de miliamperios, pero en realidad pasa de 20 a 4. Este rango está en este rango. Pero la variación es de 5.5 menos 5 en un instrumento que mide 10. Y esto va a ser igual a 0.5 milibares de corriente continua urbana. Viene dado en porcentaje del alcance de medida. Y entonces, esta tabla la he sacado del libro de instrumentación de Kreuss. Acá, esta unidad que me proporciona es que en función de lo que he buscado, puedo especificar en qué rango estoy. Miren, la sensibilidad, la zona fuerza, la zona muerta, la precisión, y vengo y determino qué es lo que quiero encontrar, buscar. Y esto me ayuda muchísimo. Miren, tengo de 0, desde menos 25 a 300 grados centígrados. Y entonces, en función de ello, ya empiezo a definir el campo con elevación de 0 a menos 25 a 300. Ahí está definido el range. O sea, decía 325. Y lo puedo ir acotando en función de qué es lo que necesito trabajar, en qué rango quiero trabajar. La repetibilidad. La repetitividad está direccionada a que cuando mida tenga la misma lectura. Es decir, indica la máxima desviación entre los valores de salida obtenidos al medir con el mismo sensor y en las mismas condiciones ambientales. Se suele expresar en porcentaje referido al fondo de escala y proporciona una indicación del error aleatorio del sensor. Es frecuente solicitar a los fabricantes el comportamiento de la repetitividad por variación de las condiciones ambientales. ¿Qué permiten obtener la mejor precisión del sensor? Otra vez volvemos a lo mismo. Esto es lo que quiero y si esto es lo que se me va desviando, esto es fácil porque voy a calibrar y lo voy a llevar acá. En cambio, si tengo esto, es más difícil o esto otro, ¿sí? Porque es difícil esto agrupar. ¿Esto qué me está diciendo? De que no estoy repitiendo los valores que estoy observando. En cambio, aquí sí y aquí sí. Acá todavía es más disperso. Entonces, la repetitividad es la capacidad de reproducir las posiciones del instrumento al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio, recorriendo todo el campo de medida. Y entonces, cuidado, ¿no? Porque voy a recorrer todo el campo de medida y de repente no voy a volver al mismo punto. Y ahí va a aparecer los problemas de la histéresis. Se expresa en tanto por ciento del alcance, un valor usado frecuentemente es de 0.1%. Para determinarlo, el fabricante comprueba la diferencia del valor verdadero de la variable con lo indicado, con la indicación o señal de salida del instrumento, recorriendo todo el campo
partiendo desde el valor mínimo del campo de medida. Ejemplo, un manómetro que registra los siguientes valores. Wow, mira. Variables de indicación a variable. De indicación. ¿Sí? Esto debería continuar acá. De 0 a 0,5, la indicación es esta. De 0,5 a 1, esto. Y así sucesivamente. Hasta llegar a los 10 años. Viene dada por una fórmula que va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de los términos al cuadrado. Y esto me va a dar, haciéndolo para cada una de ellas, voy a tener que va a ser 0,02%. En el caso de los sensores todo o nada, se denomina histéresis a la diferencia entre el valor y la señal de entrada que provoca el basculamiento de 0 a 1 y el que provoca el basculamiento inverso de 1 a 0. Pero ya me estoy pasando histéresis. Observe la clara diferencia en los términos de resolución, precisión, repetitividad, sensibilidad, términos que suelen confundirse con frecuencia. El famoso histéresis. Se dice que un sensor presenta histéresis cuando, a igualdad de la magnitud de entrada, la salida alcanza incrementos, aumento o disminución en sentido creciente o decreciente. La histéresis es un fenómeno por el cual el valor medido depende del sentido en que se alcance el punto de medida. Se suele medir en términos del valor absoluto de la variable física o en porcentaje de fondo de escala. Se observa que la histéresis puede no ser constante en todo el campo de medida. Un transductor de desplazamiento puede no medir lo mismo si el desplazamiento está aumentando o disminuyendo. Esto significa que hay dos curvas de respuesta. Una cuando la variable está creciendo y otra cuando la variable está decreciendo. Esto es muy común, ¿sí? Subo y después bajo. Y si quiero analizar en este espacio, lo puedo hacer lo mismo que acá. La subida es distinta de la bajada. En sistemas lineales ideales, la histéresis es constante y está caracterizada por la distancia horizontal entre la rama ascendente y descendente. ¿Qué sería eso? Esto sería este valor. Y ese valor. Bien. Muy grueso, pero igual sirve. Acá, miren que es distinto de esto, ¿sí? Bien, pero igual vamos a poder medir. Bien, mira. Estábamos analizando esto, pero esto también lo puedo analizar con estas cosas. Subo, bajo, y aquí me aparece la horizontal del rango de ustedes. Acá, qué interesante. Puedo medir esto, pero también puedo medir esta otra. Estoy midiendo el vertical. La histéresis se caracteriza
por la máxima distancia horizontal entre la rama ascendente y la descendente. No, de repente hay distintas cosas, entonces hay que tener cuidado con cuál va a ser la referencia y cuál es la que vamos a utilizar. Tengo el sentido ascendente y la curva. Esta histéresis es muy conocida para nosotros porque lo hemos estudiado en física 2, en electricidad y en magnetismo. ¿Sí? Y acá lo que estamos mirando es, miren, las diferencias e interpretaciones que tengo. La repetibilidad, la máxima, la mínima. No sé si esta es la mínima. Habría que analizarlo bien, pero lo que se ve es esto, ¿no? En esta otra me marca el rango de 100 a 300, me pone el rango máximo y voy aumentando hasta llegar al valor y luego lo dejo enfriar. Y debería llegar al punto de partida. Y entonces aquí hay que encontrar las características que venimos analizando. El alcance más o menos 0,1% de 200 sería, el 0,1 de 200 sería 0,2 grados centígrados. Acá puedo determinar este valor para la vertical. La histéresis es expresada en tanto por ciento del alcance de la medida. Si un termómetro de 0 a 100 grados centígrados para el valor de la variable de 40 grados, la aguja marca 39.9 al subir desde 0 a 40.1 y al bajar de 0 a 100 grados, ¿sí? Si el termómetro en la escala de para el valor de la variable de 40, la aguja marca 39.9 al subir e indica 49.1 al bajar. ¿Cuál es el valor de la histéresis? El valor de la histéresis sería 39 menos 1.1 por 39, pues 40.1 menos 39. Esto por 100 grados y entre 100 y 0 me daría el más menos 0,2%. Esto me daría el 2% de mi medida. Hay que señalar que el término de la zona muerta está incluido dentro de la zona de histéresis. Este es el sentido ascendente y este es el descendente. Para un determinado valor lo puedo calcular y puedo obtener la información. Aquí tengo la máxima histéresis, está dada acá. En la salida lo puedo mirar. ¡Wow! ¿Qué va a ser esta? La variable medida. Esta es a la subida, esta es a la bajada. La máxima histéresis de entrada. Acá voy a definir la famosa zona muerta, porque cuando paso, hasta que vuelvo otra vez a querer pasar por acá, pierdo la señal. Y aquí tengo la máxima señal de histéresis para este valor. La linealidad. Se dice que un sensor o transductor es lineal si existe una constante de proporcionalidad que relaciona los incrementos de la señal de salida con los correspondientes incrementos de la señal de entrada en todo el campo de medida.
La no linealidad se mide por la máxima desviación entre la respuesta real y la puramente lineal referida al fondo de escala. Hay distintos tipos de linealidad. Mire, esta sí es lineal. Esta tiene un ciclo de histéresis, esta tiene histéresis, esta también. Esta es lineal, pero ya en este tramo 1, 2 y 3, 4 deja ese concepto. Acá el problema es definir hasta qué punto lo vamos a aceptar como lineal. La no linealidad es la desviación de la medida de su valor real, suponiendo que la respuesta del sensor es lineal. Las no linealidades típicas son la saturación, la zona muerta y histéresis. Excitación es la cantidad de corriente o voltaje requerido para el funcionamiento del sensor. Estabilidad es la medida de la posibilidad del sensor de mostrar la misma salida en un rango en el que la señal de entrada permanece constante. Ruido es cualquier perturbación aleatoria del propio sistema de medida que produce una desviación de la señal de salida con respecto al valor teórico. Resolución indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy próximos de la variable de entrada. Se mide por la mínima diferencia entre los dos valores próximos que el sensor es capaz de distinguir. Se puede indicar en términos de valor absoluto de la variable medida o en porcentajes respecto al fondo de escala del salida. Además, se deben considerar los siguientes conceptos. Reproductibilidad tiene el mismo sentido que la repetitividad, excepto que se utiliza cuando se toman medidas distintas bajo condiciones diferentes. La resolución es el valor de la magnitud de medida más pequeña que se puede detectar. Características ambientales. Presión, principalmente temperatura, humedad. Las máximas de desviación permitidas de trabajo de la instrumentación sensorial deben ser compatibles con las condiciones ambientales del sitio. Características ambientales. Describe el comportamiento del equipo tras ser expuesto o durante la exposición a determinadas condiciones ambientales externas. Estas variables no se refieren a la magnitud que mide el sensor. Durante el almacenamiento, transporte, montaje, el non-operating environmental effect, los efectos del almacenamiento, indican los límites a los cuales se puede someter el sensor durante un periodo especificado de tiempo sin alterar permanentemente sus prestaciones cuando vuelve a condiciones normales de funcionamiento. Es qué validez tiene aquello, ¿no? Porque se va a degradar. La operación, los efectos de la operación en el medio ambiente durante la medida son los efectos de temperatura que deben ser considerados y conocidos. El rango de temperatura de almacenamiento. Miren, hasta las bolsas adecuadas del plástico tiene que ser. El rango de temperatura de almacenamiento, rango de temperatura de funcionamiento, con desviaciones de la característica inferior a un determinado porcentaje que son aplicables a los valores especificados de derivación térmica sobre la sensibilidad térmica, thermal sensitive sheet, y sobre el offset thermal zero sheet. También puede efectuarse el amortiguamiento de los sistemas viscosos. ¿Qué es lo que me está diciendo? Señores, tus tarjetas de control me las tienes que almacenar en un lugar que tenga aire acondicionado. Por efecto de la temperatura, por efecto de la humedad,
por efecto de los microorganismos. Y no le prestamos atención a todo esto. Esta temperatura de almacenamiento es muy, muy, muy sensible. Y lo mismo este rango de temperatura de funcionamiento. Pero, si tu proceso está trabajando, tienes que observarlo para que esté dentro de tus rangos de temperatura. ¿Por qué? Porque este rango de temperatura, de funcionamiento, de temperatura de funcionamiento, bien. Entonces, la electrónica te va a traer problemas. Tienes que tenerlo en lugares climatizado, ¿sí? Las salas de control no están ahí con la máquina. O si tienes un compartimento de control, es un compartimento totalmente aislado, tanto del ruido como de la temperatura. La presión ya no podemos hacer nada porque es función del lugar donde van a instalar ese equipo. Otros factores ambientales como la humedad o la presión ambiental pueden ser relevantes en sensores inmersos en líquidos o en vacío. Los efectos de la aceleración en diferentes ejes y vibraciones pueden ser relevantes en sentidos mecánicos o móviles. Por ejemplo, los vehículos. Aceleración, vibraciones. El tema de las losetas, ¿no? El tema de la como no es muy horizontal y parejo, entonces tienes unas vibraciones características. La fiabilidad hace referencia a la capacidad para realizar una función bajo determinadas condiciones durante un tiempo establecido. Normalmente se determina como la probabilidad de fallo en un periodo de tiempo. Vida de almacenamiento es lo que antecitos estábamos mirando. Rango de temperatura de almacenamiento. Wow. La fiabilidad, vida de almacenamiento, la vida de almacenamiento, tiempo que el sistema puede estar almacenado en determinadas condiciones sin que cambien sus prestaciones dentro de cierta tolerancia. Vida de funcionamiento, operative life. Mínima cantidad de tiempo que el sistema debe funcionar de forma continua o en ciclos o no, sin cambiar sus prestaciones dentro de cierta tolerancia. La vida de funcionamiento, vida de operación. Ciclos de vida. Número de operaciones de rango completo que el sistema debe funcionar sin cambiar sus prestaciones dentro de ciertas tolerancias. Por ejemplo, se definen los mantenimientos de 24.000 horas, 48.000 horas. Esto entonces debe tener esa confiabilidad de que tiene que durar ese tiempo. Y los sensores, ¿serán que van a cumplir con aquello? No sé, son tiempos muy largos. Y si están siendo Gabriel Laguna. Ya lo acabamos. Ya estamos al final. El cycle life, número de operaciones, rango completo del sistema, que el sistema debe funcionar sin cambiar sus prestaciones dentro de ciertas tolerancias. La estabilidad, el short and long term stability,
Son cambios en las fluctuaciones del sensor en minutos, horas, días o años. Se estima, ¿no? Lo que les decía, 24.000. De repente duran hasta más. Y entonces lo cambiarás según lo veas conveniente. La estabilidad a corto plazo suele ser descrita como un ruido de muy baja frecuencia. La salida puede aumentar o disminuir. La estabilidad a largo plazo suele estar relacionada con el envejecimiento de los materiales, principalmente orgánicos. Es un cambio irreversible y unidireccional. Bien. Bien. Les voy a enviar a continuación estas características de los sensores y tienen alguna pregunta, les voy a tomar la lista correspondiente. Ya éramos más, se han salido. Bueno, por distintos motivos. Yo les voy a tomar lista igual. Y ahora, ¿dónde está mi lista? Acá la tengo en la lista que no me sale. Aguilar, Yamil. Presente, ingeniero Aguilar. Arce Solano Cristian. Doctora Víquer Camila Victoria. Presente, ingeniero. Ávila Guzmán Héctor Daniel. Presente, Inge. Ayala Mamani Alexis. Barrientos Ortega Ronaldo. Presente, ingeniero. Hay alguien que está con su Betancourt Vallejos Quimer. Presente, ingeniero. Bustillos Cayojas Rodrigo. Caballero Herrera José Daniel. Presente, ingeniero. Carballo Fernández Johnny. Presente, ingeniero. Castellón Chocomani Cristian. Presente, ingeniero. Choque Barriga. Presente, ingeniero. Cori Carlos Richard Ramiro. Flores Azurduy Ludwig. Presente, ingeniero. Flores Azurduy. Flores Cerrudo Juan Jesús. Foronda Cerro Grande Henry Lionel. González Lima Daniel. Lagunas Humiel Gabriel Enrique. Presente, ingeniero. Llanos Valderrama Cristian Ariel. Presente, ingeniero. López Sanabria Ivana Lerminca. Presente, ingeniero. Machuca Cruz Omar. Presente, ingeniero. Mansilla Villalba Noelia Nadia. Presente, ingeniero. Martínez Monzón Luis Fernando. Presente, ingeniero. Melgar Schling Edwin Alberto. Presente. Méndez Claure William Leonardo. Presente, ingeniero. Mendoza Ortega Duban. Presente, ingeniero. Mercado Roque Walter Cristian. Molina Choque
Joel Leonardo. Presente, ingeniero. Mollo Poma Josmar Heredia. Presente, ingeniero. Mora Flores Ariel. Mora. Nadia Quiroga Daniel. Navia Quiroga Daniel, perdón. Pérez Rocha Álvaro. Peña García Presente, Carmanicol. Presente. Plata Asturiano María Stephanie. Putare Jiménez Rodrigo Carmelo. Quiroga Zapata José Javier. Quispe Colque Joel Ángel. Presente, ingeniero. Quispe Mamani Rolando. Presente, ingeniero. Rejas Villalba José Antonio. Robles Padilla Álvaro Gabriel. Presente, ingeniero Robles. Romana Arriaga Juan Carlos. Salguero Romy César. Siles Alarcón Ángel Alberto. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, hijo. Soto Castro Alejandro. Vargas Barrientos Raúl. Presente, ingeniero. Villa Villarruel Miguel. Presente, ingeniero. Vidaurre Alfaro Rafael. Presente, ingeniero. Yucra Siles José Denis. Presente, ingeniero. Zavala Casillo Juan Pablo. Presente, ingeniero Zavala. Centeno Garzón Jorge Enrique. ¿Alguien que no he nombrado? Muy bien, jóvenes, en un ratito les envío la presentación de hoy. Gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero.